Hola, mi nombre es Emanuel, soy un estudiante casi reprobado de matemáticas del CONAMAT Narvarte y esta es mi actividad integradora del Universum. Este fue el boleto con el que entramos, la entrada, y la primera sala que visitamos fue la de física. En esta sala hubo una actividad donde intentábamos mezclar dos elementos, pero por la densidad no se podía. De segunda tuvimos a unas esferas que no entendí muy bien por qué, porque no tenía una explicación. Pero pues al presionar un botón salían esas chispas y ya. En esta otra actividad vimos algo parecido como el campo magnético que tiene la Tierra y cómo funcionan las brújulas, que básicamente son agujas que se dirigen hacia un imán o un campo magnético. La siguiente parte la verdad no la entendí muy bien porque solo era jalar colores, pero pues vi que se distorsionaba y al cambiarlos pues cambiaba de color y se podían mezclar entre sí. Y pues ya. En esta parte nos explican cosas sobre el magnetismo y las leyes de la energía y la materia y el tiempo. Y pues hicimos una carrerita con eso y pues perdí. Pero pues cada vez iba impulsando más y creo que con eso funcionan igual montañas rusas o cosas así. En esta parte había dos cámaras, una normal y una con visión de calor, que dependiendo de la temperatura cambiaba el color de la imagen. Y pues se mostraba cómo cambiaba y qué temperatura estaba. Por último, en el área de física había unas partes donde te daban toques dependiendo de la intensidad, había dónde ponerlos, pero pues no tenía mayor explicación y fue lo único que había. La siguiente sala fue química, en donde nos mostraron varias cosas sobre cosméticos y había varias cosas interactivas en las que podíamos ver qué cosas eran cosméticos y qué otras cosas no. Pero también habían cosas como las primeras computadoras, como la primera MacBook con su explicación y año de uso, como también varias cosas viejitas, y nos decía dónde eran, modelo, serie, y aparte pues estaban visibles, aunque no se podían tocar, pues se podían ver, y nos daban una pequeña explicación sobre el año en el que se fueron creadas. También las cosas de los cosméticos y de pañales fue otra sala que estuvo muy interesante. Había cosas de muebles y textiles. No pude grabar esa parte, pero había varias telas y te decían qué tipo de tela era cada uno. Y estaban varias telas juntas con su nombre. Una de las partes que más me gustó fueron la parte de la tabla periódica, que ponías algún elemento y te lo decía en la pantalla en grande. Más adelante había una tabla periódica gigante con varios elementos de la tabla periódica. En su mayoría estaban, pero algunos no porque eran radioactivos o no se podían ver porque eran gases. En esta parte te colocabas unos audífonos y dependiendo en donde pusieras el círculo, te decía una explicación sobre esos elementos y te decía qué hacía, de dónde fueron y no sé qué. Ya por último, había unas partes donde colocabas unas piezas que te decían sobre qué era, si son sales o no sé. Y si estaban en verde, te estaban bien, y si no, pues no. Acá fue mi parte favorita, que fue la parte de matemáticas, donde habían varias cosas interactivas y fue lo que más me gustó del museo. Nos daban una explicación sobre las figuras y cosas así en 3D. Y pues nos daban varias explicaciones, fórmulas y todo eso. Acá me dieron una explicación sobre la caída, de que aunque sea el camino más corto, con la inclinación que tiene va más rápido, y nos dieron un ejemplo y un choro de que no porque sea más corto va más rápido, porque pues se demostró lo contrario al final del experimento. Fue mi parte favorita la explicación, pero pues también fueron otras cosas, porque pues se explicaba mucho y era muy interactivo. Nos explicaban en partes ahí de las cónicas y nos daban ejemplos reales. En esta parte habían figuras geométricas que se deslizaban como si fueran esferas, y aunque no lo fueran, deslizaban de igual manera por su forma. Acá nos enseñaban sobre el teorema de Pitágoras, pero en 3D y interactivo. La fórmula a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada pertenece al teorema de Pitágoras, y pues nos dice que establece que todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos a y b es igual al cuadrado de la hipotenusa c del lado más largo. En esta parte había una cama de clavos que demuestra principios fundamentales relacionados con las matemáticas,
y su relación entre fuerza y presión, y al aumentar el número de clavos se incrementa el área total de contacto, lo que reduce la presión ejercida sobre cada punto y evita que el objeto o persona se perfore. Y pues quiere decir más o menos que aunque te acuestes, como son muchos, pues no te va a perforar. Aquí vimos un video sobre matemáticas y unos personajes de YouTube que había visto cuando era niño. El primer video de YouTube que vi de ellos fue uno del Germán Garmendia reaccionando a ellos cuando peleaban con un mono del Minecraft. Pero pues eso no tiene que ver mucho con el video, porque ahora peleaba como con cosas matemáticas, pero pues siento que el video fue más entretenimiento que explicación, porque pues no explicaba nada, pero pues era entretenido de ver porque usaban fórmulas y todo eso. Aquí yo y mis amigos nos encontramos estas piezas de rompecabezas, pero estaban todas abajo y las ordenamos todo a como Dios nos dio a entender y creamos esto, pero pues no dio nada de resultado porque a los 5 minutos una señora las fue a quitar, pero pues así nos quedaron. Aquí tuvimos una representación gráfica de la banda de Mobius, que es una superficie que aunque se vea que tenga dos caras, solamente tiene una y se hace de girando 180 grados un extremo de una tira y uniéndola al otro lado. En esta parte se me olvidó grabar, pero era una mesa de billar elipse que tiene dos puntos focales, que es una propiedad clave, que es lineal desde un foco a cualquier punto de la banda, y ahí al otro foco que cumple la ley de reflexión. En otras palabras, donde le pegue pues va a terminar entrando al hoyo, pero pues dependiendo de dónde le pegues, porque pues si no le pegas en el lugar que es, pues no entra, pero si le pegas ahí, pues sí entra. Y ya por último, algo que también se me olvidó grabar porque se me acabó la pila, fue un ajedrez gigante que vimos. Lo quisimos probar, pero había gente usándolo y se tardaba mucho porque eran como viejitos en silla de ruedas. Entonces no los quisimos molestar y como ya no tenía pila, pues no lo grabamos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias, Alex. Por favor, sácame 10. Y fin.